Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Vamos a comenzar este retiro de medio año, como recomiendan los santos, yendo a la Virgen María, nuestra Madre, acudiendo a San José, acercándonos a Jesús todo lo que podamos con nuestro corazón. Él nos escucha desde el sagrario, desde la custodia que está ante el sagrario, presente aquí para nosotros. Quiere estar entre nosotros. Si no se oye bien afuera, me dicen porque está bien. Hay que ir al Evangelio. Y en el Evangelio nos vamos a fijar en ese suceso de la tempestad calmada, que nos narran los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En aquel día, llegada la tarde, les dice: crucemos a la otra orilla. Y despidiendo a la muchedumbre, le llevaron en la barca tal como estaba, y le acompañaban otras barcas. Se levantó entonces una gran tempestad de viento, y las olas se echaban encima de la barca, hasta el punto de que la barca casi se hundía, inundada. Él estaba en la parte de atrás, durmiendo sobre un almohadón. Entonces le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús le respondió: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, puesto en pie, mandó al viento y al mar: callen, enmudezcan. Y sobrevino una gran calma. Y entonces los hombres se dijeron asombrados: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Estamos a medio año y quizá nos ha azotado a esta época alguna tempestad, o nos puede azotar una tempestad. Y es bueno en esta época hablar de esperanza. Quizá en lo primero que deberíamos fijarnos es en que Jesús estaba con ellos en la barca. Cristo estaba ahí. Esta realidad es de una riqueza infinita, porque estando Él, el mal puede sucedernos, pero como dice San Pablo: si Deus pro nobis, quis contra nos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el creador del universo, el creador de los cielos y de la tierra, de todas las criaturas. Nada sucede sin que Él lo permita, y está en la barca. Conviene que nosotros nos preguntemos aquí delante de Jesús, haciendo oración, si Jesús está en la barca de nuestra vida. Hay que pensar. Yo pienso que está haciendo bastante calor y que cuesta pensar cuando hace calor. Demos una milla extra, como se dice, un plus. Pensemos.
Él estaba con ellos y les había prometido nunca dejarlos. Yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Yo no los dejaré huérfanos. O sea, que Él ha venido para quedarse. Aprendamos a acogernos, a refugiarnos, a descansar en el Señor, que este es el núcleo del cristianismo. El Señor que abraza y perdona, que abraza y absuelve, que abraza y besa como un padre a su hijo, porque lo es. O sea, Él es nuestro Padre. Punto neurálgico, te decía, el núcleo del cristianismo. Esta convicción, pues, merece empapar toda la vida nuestra. Si nuestro propósito es amarle de veras, hemos de habituarnos a verle allí detrás de los sucesos, de todas las cosas, en la barca, allí, en la vida, queriendo permanecer con nosotros. ¿Qué tan cerca está Jesús? Él lo dice, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Ya decía, pues hay que aprender esta realidad y aprender a cogerle nuestra barca, descansar y refugiarnos en esta realidad. Y siguiendo la escritura, pues abrir la puerta de la casa para que Él pase a cenar. Él nos va a inundar con ese amor que nunca traiciona. Dice la Escritura Santa en el Salmo 93, gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad, o sea, nos dice, nos habla de saborear, saboreado, gusto, sabor. Y del sabor, como sabemos, viene la palabra sabiduría. Sabe el que saborea, el que no ha saboreado, no sabe. Entonces hay que hacerse el gusto para saborear a ese Jesús que está aquí a nuestro lado. Y después dice, gustad y ved. O sea, ved es la vista, se refiere a la vista y es un sentido más amplio, es comprender y entender. Decía San José María, es que algunos van por la vida como por un túnel y no se explican el esplendor y la seguridad y el calor del sol de la fe. Que se nos escape un acto de amor al Señor en Eucaristía. Señor, sé que estás a mi lado, pero se me olvida esta realidad tan fundamental y trascendente. Al menos no la actualizo como debería. Me olvido de ti. Es tremendo eso, me olvido de ti. Pero sigamos con el Evangelio. Un segundo elemento que vamos a meditar es que los discípulos estaban con Jesús. Esto parece una perogrullada. Jesús estaba con ellos, pero los discípulos estaban con Jesús. Ya digo, una observación trivial podría parecer esto, pero es fundamental. Porque el seguimiento de Cristo en el cristianismo, cada día hemos de renovar nuestro deseo de estar con Cristo en la barca de nuestra vida. Que ese sea nuestro día a día. Él los había llamado y ellos lo habían seguido, iban felices con Cristo en la barca. Pero date cuenta que puedes no ir con Jesús como Judas, por poner un ejemplo muy claro, que ya andaba cavilando cosas malas y estando junto a Jesús, no iba con Jesús. Entonces, no basta la materialidad o el simplemente saber. Hay que actualizar esa verdad, enamorarse de Cristo para llevarle siempre con nosotros. O sea, tiene que ser un hábito que debe madurar, esa vinculación con Dios, con Cristo, cada día, cada hora, cada acto, cada pensamiento, vivir con Él. Y si eso es lo mejor. Es decir, un hábito, una virtud que nos dé el sentido de ser, el sentido de presencia, la vivencia de su cercanía. Dice el Salmo 45, cerca está el Señor de todos los que le invocan.
de todos los que lo invocan con verdad. Invoquemos al Señor, llamémoslo, que se encuentra en la barca y a gusto. O sea, nosotros nos encontramos con Él en el momento en momentos ordinarios del día, en el trabajo, pero también con las normas de piedad. Y eso cambia todo. Cuando vamos a misa, entre semanas, siempre que podamos, o hacemos un rato de oración, o rezamos el rosario, o visitamos un templo de estos de adoración perpetua al Santísimo Sacramento, pasamos a una iglesia conocida a saludar a la Virgen María. Claro, esos momentos son de fuerte impacto en nuestra vida, de fuerte cercanía. Pero sigamos con el Evangelio. Entonces, cuando todo parecía ir bien, porque iban con Jesús, estalla una tempestad. O sea, sobreviene una dificultad inesperada, imprevista por aquellos que eran hombres de mar, de ese lago que llamaban mar, pero que tiene bastantes dificultades ese lago, fenómenos, ¿verdad? Hasta 200 metros, como les digo casi siempre, bajo el nivel del mar. Es como una olla, se juntan los vientos que vienen del desierto de Persia con el Mediterráneo y a veces hay esas tempestades de viento o tempestades con lluvia además, pues. Y entonces sobrevino en esa ocasión esa dificultad inesperada, como nos llegan a nosotros las dificultades tantas veces, inesperadamente. Ya digo, eran expertos marineros, pero no pudieron preverlo. No vieron esos signos anticipativos. No sé, ¿verdad? El punto es que cuando se dan cuenta, ponen todo el esfuerzo que les corresponde para salir adelante y más, pero van comprobando que el fenómeno, el evento los supera, como tantas veces nos sucede a nosotros en la vida, que las cosas nos superan, las dificultades nos superan. A ellos los superaba la tempestad, la situación se va volviendo insostenible, como decimos, y han puesto un esfuerzo que, claro, implica toda su pericia y su experticia y concluyen en que van a perecer. Por eso van así a Jesús a decirle, ¿no te importa que perezcamos? La barca se bambolea violentamente, como se bambolea la vida, y comienza a hundirse y temen ahogarse, les invade la ansiedad, la angustia, el agobio. Tantas veces nos sucede eso a nosotros, cuando nos dan noticias negativas que vienen de imprevisto. A mí y a todos, o casi todos, creo que nos ha sucedido, o nos va a ir sucediendo, y es una gran escuela, porque entonces uno busca la presencia de Jesús. Entonces, a nosotros los problemas, en verdad, quizá se nos echan encima y rápidamente aparecen esos escenarios con un telón de fondo de nerviosismo y de estrés. Y pasamos rápidamente, quizá, mejor dicho, precipitadamente, a conclusiones negativas en nuestros análisis y en nuestras apreciaciones, a menudo llenos de desesperanza y de oscuridad. Entonces nos envuelven las tinieblas, nos envuelve la soledad, nos envuelve la impotencia. A veces es bueno esto, a veces es bueno que nos sucedan cosas así fuertes para que levantemos la vista a Dios. Dice ese famoso psiquiatra, creyente pero no católico, judío, Frankl, dice que en las ruinas se abren los boquetes en el cielo, en el techo, que nos permiten ver las estrellas. En las ruinas, en esos momentos difíciles, levantamos la vista al cielo. Pero en este caso, estos hombres tenían en la barca a Jesús. No están solos.
Él es el Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Tomemos nota. Hay que llevar a Cristo en la barca y esto lo llevaban. Y entonces también sucede una cosa interesante a señalar. Deciden despertar a Jesús, dice el Evangelio, uno de los evangelistas. Deciden despertar a Jesús. Ese es un dato precioso, porque a veces nosotros tenemos que decidirnos a despertar a Jesús y que se note esa decisión. Jesús, no te vayas, quédate conmigo. Hay tantas frases en la Escritura tan bonitas, ese salmo que dice, Señor, acerca tu oído hacia mí y escucha mi palabra. El beato Álvaro del Portillo decía que él se imaginaba a Dios como un padre bajando su oído hasta un niñito que llega a decirle una jerigonza, algo que quiere y que necesita como un niño. Y el papá que baja la cabeza y quiere descifrar la jerigonza, ¿verdad? Porque no acierta a expresar lo que necesita. Pero esto es importante, hay que abrir la puerta. Pero él baja la cabeza y llega hasta nosotros. Hay que aprender. Jesús va en la barca y deciden despertarle. Jesús, baja tus oídos a mí, acerca tus oídos a mí, acerca mi corazón. Qué lección más bella, pues Él no es un Dios teórico, no es un Dios que nos deja en una situación difícil, pero es bella esta lección porque a veces parece que el Señor no ve o no oye. Isaías le llega a decir, verdaderamente, Señor, tú eres un Dios escondido. No te me escondas, le decía el San José María al Señor a veces. No te me escondas. Recuerda Bartimeo, el ciego de Jericó, que cuando pasa Jesús por ahí empieza a gritar. Y los que están al lado de Cristo, a ellos les molesta y lo callan. Lo callan y, bueno, quieren callarlo. Y él gritaba más fuertemente, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero tuvo que gritar. Es como eso, pedirle, escucha, Señor, acerca tus oídos a mí. Llega hasta ti mi oración, llegue mi oración a tu presencia. Y aquí surge un elemento importante que nosotros muchas veces interpretamos mal, porque Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? O sea, no los está regañando, es parte de la lección. Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Entonces les está enseñando a confiar. Confide es confiar con fe, descansar en Él. Lo primero que Dios nos pide es que no es que seamos perfectos, sino que confiemos en Él. Eso es lo que quiere, como confió Moisés, Abraham, los profetas, los apóstoles. Es una historia de gente, hombres y mujeres que confiaron en el Señor. Imagínate a Abraham con más de 100 años y sin hijos y cree. O sea que lo que más le desagrada al Señor no son nuestros pecados, nuestras caídas, sino nuestra falta de confianza. Eso se lo dijo a Santa Faustina Kowalska y también a santos anteriores. Eso es lo que más le duele, que desconfiemos. Mientras más confiemos en Él, estamos más abiertos a sus dones y a su ayuda, a su gracia. Cito literalmente a Santa Faustina, la que de parte de Dios describe, pues las almas que de confianza ilimitada me dan una gran alegría, pues vierto en ellas el tesoro entero de mis gracias. Me gozo en que esperan mucho, pues mi deseo es darles mucho. Por el contrario, me entristecen las almas que esperan poco, porque encogen su corazón y puedo darles poco. O sea, acerquémonos al Señor, abramos nuestro corazón, llenémonos de confianza, de esperanza, que está cerca de nosotros. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Otro dato importante que nos trae la narración
es que cuando lo despiertan, Jesús se levanta y entonces ordena al viento y al mar: callen, enmudezcan. Y al instante, dice el Evangelio, se hizo una gran calma. ¿Qué pasa aquí? Es que está Dios actuando. Dios es el dueño de todo. Santa Teresa, cuando el mismo Jesús le va enseñando, escribe aquella bonita poesía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no cambia, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Solo Dios, solo Dios basta. Claro, convenzámonos pues. Entonces la adhesión confiada a Dios supone un desprendimiento y un desapego de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos a veces falsas esperanzas. Qué sé yo, los nervios nos dominan y cuando nos dominan buscamos unos apoyos más próximos, pero falsos. El dinero, el trabajo, las amistades, las conexiones, la salud. Cosas buenas, ¿verdad? Pero quizá mal ubicadas. Y Satanás mina la confianza en Dios. Claro, es cegosa porque en cuanto se mina la confianza en Dios, nos distanciamos del Señor. ¿Quién va a buscar al Señor a la Eucaristía? ¿Quién cree que lo necesita? ¿Quién busca al Señor en la oración? ¿Quién cree que lo necesita porque lo ama, porque está enfermo, por mil razones, pero lo necesita? Recuerda que el pecado de nuestros primeros padres fue la desconfianza. Desconfiaron de Dios, dudaron de Dios y entonces pensaron en que podían ser más felices por su cuenta, por sí mismos, y entonces desobedecen porque creen que Dios les está engañando, les está limitando. Qué tremendo esto, pero es la verdad. O sea, termina en la narración diciendo: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque esa es la lección que entendieron, que tenían, pues el viento y el mar le estaban sujetos. Todo le está sujeto. Y ellos se admiran. Dice Chesterton que la generación actual ha perdido la capacidad de asombro por superficialidad. Y esto es el núcleo de la sabiduría, el asombro. Así como los sabios griegos decían ellos, comenzaron a desarrollar la sabiduría, pero la superficialidad, la rutina, el acostumbramiento nos va haciendo a veces duros de piel y duros de conciencia. Que no suceda esto, pues, y que recordemos aquella frase que es de las más bellas de la Escritura. Algunos dicen que son las frases más bellas. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Porque si vosotros, siendo malos como sois, si un hijo os pide un pan, no le dais una piedra. Si os pide un huevo, no le dais una serpiente. Es cierto, hasta les dice así, ¿verdad? Si os pide un pescado, no le dais una víbora. Dios es bueno, pero a veces estamos lejos o desconfiamos. Hay que abandonarse, pues terminemos la meditación, pero y animándonos a crecer en abandono. Abandono. Decía San José María: Señor Dios mío, en tus manos abandono lo pasado, lo presente y lo futuro, lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno. Y aquello de Isaías: tus caminos, Señor, no son nuestros caminos. Así le dice el Señor a Isaías. Así como las nubes están por encima de la tierra,
Las nubes eran los cielos para los judíos, ¿verdad? Los cielos y las nubes por encima de las tierras. Así mis caminos están por encima de los vuestros y mis pensamientos por encima de vuestros pensamientos. Abandonémonos, pues, pidamos a María Santísima esa gracia, porque ella, oh, qué bonito es, ¿verdad? Como desde el principio dice, he aquí la esclava del Señor, se está abandonando por completo en el Señor. Y dice, pues, que se haga lo que Él quiera. Hágase como tú digas, hágase en mí según tu palabra. Y desde ese momento empezó a obedecer contra viento y marea, porque empezaron las dificultades, el nacimiento del niño Jesús en Belén, la persecución de Herodes, la huida a Egipto, la huida al llegar a Jerusalén, porque estaba el hijo de Herodes gobernando, y se va a esa aldea perdida del norte en Galilea, Nazaret. Ningún papá sensato quiere eso para su hijo, pero lo tuvo que hacer. Entonces José, ¿verdad? O sea, la familia va viviendo unas situaciones difíciles, pero no dudan, se abandonan. Y allí estaba Dios. Qué bonito esto, pues. Meditémoslo y gocémonos en esta verdad, en esta sabiduría, que es auténtica sabiduría de la Escritura. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí. Me encontré con unos textos de el Papa Francisco, muy interesantes porque se pueden aplicar a estos momentos de retiro que tenemos nosotros, ¿verdad? Y son momentos, decía él, para volver al corazón. ¿Para qué venimos a un retiro? Hacemos un stop, un break, ¿verdad?, en nuestra vida y volvemos al corazón. Y se trata, dice el Papa, de un viaje del exterior al interior. Qué bonito esto, ¿verdad? Ir hacia adentro, porque ahora somos tan externos, somos tan superficiales, ¿verdad? Del exterior al interior, para que todo lo que vivamos, incluso nuestra relación con Dios, no se reduzca a exterioridad, a un marco sin pintura, a un revestimiento del alma, a un disfraz, sino que nazca desde dentro y corresponda con los movimientos del corazón. Qué bonito esto, ¿verdad? Y no es fácil, pero para eso estamos aquí haciendo el empeño. Entonces dice, esto supone un baño de purificación, de revisión de las intenciones, de despojamiento, de ayudarnos a quitar todo el maquillaje.
porque hasta los mejores se revisten de maquillaje. Volver al corazón significa volver a nuestro verdadero yo, presentarlo tal como es, desnudo y despojado frente a Dios. Significa mirarnos por dentro. A eso venimos aquí un momentito, ¿verdad? Para mirarnos por dentro, aquí ante el Santísimo Sacramento. Y fíjate que parece mentira, pero la gente necesita eso y lo aprecia. Me contaba el padre Nelson, párroco de Santa Elena, que como han hecho la capilla del Santísimo, aquí abajito de nosotros, ha habido un montón de gente que se ha apuntado a la adoración constante del Señor, de noche, y que además hay gente que no ha querido dar su nombre porque no le gusta dar su email, su teléfono, pues porque quizá tiene que guardar cierta discreción, ¿verdad? O lo que sea. Entonces, el punto es que hay mucho más y llegan mucho más, llegan 600 personas, entonces están haciendo turnos de 4 cada hora. Entonces, pero dice, pero yo no pensaba que iba a haber tanta gente y ahí están. Entonces, o sea, de hecho buscamos presentarnos así ante Él, desnudos como somos, despojados de máscaras, esas máscaras que a menudo usamos en este ritmo de frenesí que nos movemos. Allí encontramos la verdad de nosotros. En un retiro, lo que pretendemos es, considerando los misterios de la fe, encontrar la verdad sobre nosotros. Volver al corazón, decía el Papa, volver al corazón. Y el 15 de agosto pasado celebramos la solemnidad de la Asunción de María Santísima. Estamos como en deuda con el Papa Pío XII, que proclamó ese dogma en noviembre de 1950, para creer con fe divina y católica, como fe definida, que la Virgen María ha sido elevada a los cielos en cuerpo y alma, a la gloria celestial, al término de su paso por la tierra. Y como consecuencia teológica, podríamos decir de esto es que representa una anticipación de la resurrección de los cuerpos que la Iglesia espera y proclama para el final de los tiempos. Y también señala el destino final de los hombres, que Dios quiere que sea para todos, pero lo obtendrán los que se salvan. La gloria, el mismo gozo de Dios. O sea que el Señor rompe los límites con este dogma, con esta manera de proceder, porque Jesús, como buen hijo, se lleva a su madre al cielo, pues como término de su paso y de su muerte, y evita la muerte y la putrefacción de María Santísima y se la lleva a los cielos. Eso nos alegra, porque sabemos que la Virgen María estará cantando permanentemente eso que dijo al principio: mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador. Bueno, pues nosotros tengamos esto presente, que hacia ahí vamos, ¿verdad? Hacia el cielo. Y le pedimos a María Santísima que nos ayude a caminar hacia el cielo, que nos lleve a veces, como a veces las madres ya llevan a los niños pequeñitos que van haciendo berrinche, pero lo llevan de la mano allá, como sea, pero va, que nos lleve. La Virgen así, yendo a los cielos, alienta nuestra esperanza para que sepamos que está allí intercediendo por nosotros. Ha habido casos de santos que han llegado al cielo y de gente que no era tan santa, pues, ¿verdad? Pero mm, ya han llegado y en el momento del juicio escuchaban una voz detrás de Dios que le decía: dale más tiempo, dale una oportunidad. Este hijo mío ha sido fino conmigo, dale más tiempo.
Y el Señor cedía y no se lo llevaba, pues, porque no estaba preparado. Todos necesitamos perdón. Acaba de estar, como saben, casi todos el prelado del Opus Dei aquí. Padre le llamamos con cariño. Y en una tertulia con gente de una institución social que lleva el Opus Dei, que se llama Sirama, una mujer se levantó y le dijo: Padre, yo vengo de lo malo, de lo bajo, del alcoholismo, de la droga y de la prostitución. Fíjate tú, qué fuerte, ¿verdad? Pero, entonces, pues el padre le decía: todos nos equivocamos, todos necesitamos perdón, todos. Entonces, como que afirmaba en medio de esto, porque era muy duro, ¿verdad? Pues, pero lo bonito es que la mujer confió. Y me salto porque una cosa que sucedió después, porque me lo contó a la misma señora que lo vivió, que era un tiempo fue presidente del patronato, me dice que ella cogió a la mujer y la sacó del torrente de gente que salía y le dijo: mira, tú sos muy valiente, porque no cualquiera se atreve a decir y a exponerse así en público. Te felicito. Te voy a dar un abrazo. Y la abrazó y la mujer se puso a llorar. Y le dijo: yo nunca conocí los abrazos hasta que llegué aquí. Y nunca pensé que iba a poder hablar con gente como usted. A mí nadie me abrazó, nadie me habló bien, nadie. O sea que es bien dura la realidad de muchas personas. Mm, Pues nosotros metámonos en este camino y sepamos que a pesar de los pesares, pues, ¿verdad? El Señor nos mueve a la santidad. La Virgen María, subiendo a los cielos, nos mueve a la santidad, arrastra a la iglesia, nos arrastra a nosotros. Y le dijo la señora, ¿verdad? Porque la protagonista de la anécdota le dijo: voy a ir yo a ayudar a otras mujeres. Sí, le dijo, pero no vayas sola, porque el vicio es el vicio y uno se desliza. Muy sensato el consejo, ¿verdad? Pero la mujer estaba agradecidísima, pues abrazó al padre y bueno, y nosotros, esta mujer quería cambiar y nosotros queremos cambiar. Y así con esa claridad, con esa valentía, bien importante, digámosle a la Virgen Santísima: Madre, ayúdanos a pensar cómo tenemos que vivir, porque es una invitación esto tuya, esta asunción tuya a unificarnos en la única realidad que vale la pena en esta vida: el amor a Cristo, la centralidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene María en el corazón? A Cristo. ¿Cómo lo miraba? Juan Pablo II se extendía hablando de cómo lo miraba, de cómo lo bañaba, de cómo lo tocaba, de cómo le hablaba, de cómo es. Y así. mm, Y es cierto, pues tenemos que pensar, ella estaba centrada en Cristo Jesús, desde antes de que apareciera fuera de su vientre. Bueno, entonces mm, hay que poner a Cristo en el centro, recordando aquello: buscad el reino de Dios y su santidad, y lo demás se os dará por añadidura. Entonces, la subida a los cielos de la Virgen María nos tiene que decir, es como un jalón que nos da de ella: hijo, vente conmigo, vente a la casa del Padre, arrecia en tu esfuerzo, que esto es lo importante, estar aquí. O sea, hay que recuperar nuestra orientación, nuestros rieles dirigidos a Cristo nuestro Señor, para unificarnos. ¿Cómo puedo alcanzar
como María, la locura del amor a Cristo. Y preguntémosle a Cristo, ¿cómo me puedo enamorar más de ti? ¿Cómo puedo al mismo tiempo ser más de María para con ella ser más de ti? Hay que luchar contra el egoísmo, contra las distracciones que nos presenta el mundo actual, que me hacen dar vueltas sobre mí mismo. Hay un punto de Forja que dice, ama apasionadamente al Señor, ámale con locura, porque si hay amor, entonces me atrevo a decir, a afirmar que ni siquiera se precisan propósitos para cambiar, porque hay amor. Entonces, enamorémonos de Jesús. A la Virgen Santísima le podemos pedir esa gracia, enamorarnos de Jesús. Qué bueno es esto, ¿verdad? Y Jesús de Eucaristía esté aquí al lado nuestro, pues pidámosle ayuda y pues recordemos que el Papa Benedicto XVI nos decía que la Virgen en su Asunción nos recuerda que el hombre aún tiene un lugar en el corazón de Dios. Nosotros tenemos un lugar allá arriba en el corazón de Dios. Pero esto implica que nosotros le hagamos un lugar a Dios en el corazón nuestro. Ese es el lugar que cuesta sostener, ¿verdad? ¿Qué quiero yo? Digo de veras, ese hágase tu voluntad como María hasta el final. Hágase en mí según tu palabra. Bien, bueno, pues y pensemos en aquello que nuestra vida no refleja a Cristo nuestro Señor y nos aparta de Él. Reacciones, movimientos de carácter, pensamientos, afectos, uso del tiempo, la caridad. Debo de estar consagrada a ti, consagrada. Quiero ir para terminar a esa homilía que le han leído ustedes en la lectura espiritual. Primero porque San José María hace ver que la que está allá arriba, la que sube a Cristo a los cielos, es una mujer que se ha hecho santa en lo ordinario, en el sacrificio silencioso. Así vivió María, dice él, la llena de gracia, la que es objeto de las complacencias de Dios. Es el centro de las complacencias de la Santísima Trinidad, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Está por encima de los ángeles y de los santos. Bueno, y tenía una existencia normal. Veamos que nuestra existencia es así normal y de ahí parte María. Entonces hay que imitarla. Y decía él, y así terminaba, porque yo estaba escuchando también la lectura, que María es escuela de oración. Por supuesto que es escuela de otras virtudes, de pureza, de resiedumbre, de humildad, de generosidad, de fidelidad, pero es escuela de vida de oración. Los santos se han fijado en esto porque María está siempre pendiente de Dios, siempre pendiente del niño, y ese es hacer oración. No aparta los ojos de Jesús. Su actividad tiene esto como centro. La vida interior es el encuentro personal con Dios, que si no tiene a Cristo como centro, pues no existiría. Qué bonito que le digamos al Señor, aquí estoy yo porque me ha llamado. Sabiendo que el tema de oración, así terminaba la lectura que ustedes hacían, el tema de mi oración es el tema de mi vida. Y tenemos que hablar con Dios de la vida, de lo normal, porque nuestras cosas son también las suyas, como las cosas de los hijos de ustedes son tan suyas y más que de los mismos hijos, por el amor, ¿verdad? Que rompe las barreras imposibles de justificar con razonamientos.
O sea, Cristo se interesa por nosotros en el trabajo normal, pero espera pues que nosotros mantengamos la oración. Y quiero terminar diciendo también lo que señala San José María, que ella se va, pero recordemos que Jesús le encarga la iglesia naciente. Los apóstoles se reúnen con María en torno a María en el cenáculo. Y entonces está un tiempo en la tierra, después se va a Éfeso, ¿verdad? Luego vuelve a Jerusalén, donde se juntan, y la tradición no habla, y la escritura no habla mucho de esto, pero la iglesia tiene como fuente de verdad también la tradición, y esto lo han visto desde el principio los primeros cristianos. Bueno, entonces los apóstoles se reúnen y como que con la asunción de la Virgen a María a los cielos vuelven a sentir aquel vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. María Santísima, seguro que en esa conversación sencilla y profunda le recuerda esa misión. No olviden, y eso nos lo dice a nosotros, hijos, somos para el mundo, somos para la muchedumbre, somos para las almas. Que el mundo no se nos escape, que las almas encuentren en nosotros la salvación. Bueno, hasta aquí quiero llegar, pero quiero terminar con esas palabras del Papa Francisco, ¿verdad? Que decía que estamos volviendo al corazón, al núcleo de nuestra identidad, que no se reduzca a la exterioridad, a un marco sin pintura, a un disfraz del alma, que nos dejemos bañar por la gracia y que ante Dios tengamos este despojamiento de toda defensa y de todo maquillaje y de todo alegato y de justificación. Aquí estoy yo, Señor, porque me ha llamado. ¿Ves? O sea que, dice el Papa, la vida no es una actuación. Él nos invita a bajar del escenario de la ficción para volver al corazón, a la verdad de lo que somos. Volver al corazón, volver a la verdad. Claro, subiremos tras María si nosotros vamos, obviamente, ¿verdad?, por el camino de la verdad. La verdad os hará libres. La mentira, pues nos pierde. Decía San Agustín, ¿verdad? Aquella frase, corres bien, pero fuera del camino. Quizá un mentiroso corre bien, pero fuera del camino. Este es el camino, el que ha tomado María Santísima. Volvamos los ojos a ella, confiémonos a su corazón maternal que nos ama con locura, porque para eso nos la dio Jesús por madre en ese momento crítico y doloroso de la cruz. Santa María, ayúdame a seguirte paso a paso aquí en la tierra y luego con un salto trascendental hasta la vida eterna para estar contigo, con Jesús, gozando del Padre Celestial. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Le diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.